diferentes temas de la metodología del diseño, tales como los esquemas arquitectónicos, programas arquitectónicos y diferentes tipos de diseño, tales como el diseño conceptual de detalles y diferentes tipos de anteproyectos. Y les damos la bienvenida a nuestra presentación. Estamos compuestos por Angelina Cordero, su servidor Eduardo Marte y Naomi Estrella. Empezamos con el diseño conceptual. El término diseño conceptual es clave en el ámbito como la ingeniería o la arquitectura, aunque su definición se extiende hasta otras subdisciplinas, desde el diseño de interiores hasta el diseño industrial o el diseño de web. El diseño conceptual es un proceso creativo de resolución de problemas que funciona como germen de la creación de un elemento desde un edificio hasta un mecanismo o un artículo de cocina. En esta fase se tienen muy en cuenta los requisitos y las especificaciones que debe seguir el producto. Seguimos con el diseño de materialización, que es dar realidad a un proyecto, dar soporte material o a algo. El uso de los materiales lo que les otorga es una textura y una dimensión peculiar a sus proyectos, descubriendo no solo un trabajo meticuloso, sino también un aspecto estético que da como resultado una arquitectura consciente en su entorno. Para Gustavo Carmona, un arquitecto muy famoso en la actualidad, la buena arquitectura es aquella que provoca emociones y genera memorias íntimas. Por eso cuida mucho de acercarte a sus clientes y a los usuarios, quienes al final de cuentas se cambiarán en los protagonistas de sus proyectos. Su motivación principal por conocer los deseos y necesidades de la gente que vivirá sus espacios, y después trabajará en cómo materializar esas inquietudes a través de la sensibilidad espacial del arquitecto. Por último, que es el diseño de detalle. El diseño de detalle es una representación gráfica pormenorizada de un punto concreto de una construcción, como por ejemplo un encuentro de cerramiento o fachada en la carpintería de la ventana, habitualmente utilizada para representar una zona donde confluyen distintos materiales o tipologías constructivas en la cual se necesita profundizar o puede dar lugar a dudas en el momento de la ejecución. De esta manera, como técnico responsable de este proyecto, tú te aseguras que ese punto conflictivo va a ejecutarse como tus proponentes. Ok, ahora les voy a presentar los gráficos de cada tema que presenté. Este es el primero, que representa un pequeño gráfico de bocetos que comprende diferentes procesos para llegar a un diseño conceptual y un punto en el diseño de un edificio. Aquí podemos ver en la parte inferior el proceso de materialización que puede tener una edificación. Y por último, vemos algunos bocetos de diseño de detalles. Ahora vamos a pasar con nuestra compañera que nos va a explicar sobre los diferentes temas como programa arquitectónico y esquemas arquitectónicos. Muchas gracias. Cuando se comienza la conceptualización de un proyecto arquitectónico, los elementos fundamentales son la planeación, la organización y la realización de diagramas que nos llevarán a un programa arquitectónico. Estos elementos son considerados como la base de cualquier proyecto y surge del análisis y sintetización de la investigación acerca de los o el cliente. Básicamente se refiere a un estudio de necesidades espaciales, así como la vinculación y jerarquización de los espacios. Esta información se obtiene con las pláticas y sesiones de diseño y conceptualización que obtenemos con el cliente y del conocimiento tipológico por parte del profesionalista, abogando por la creación de un proyecto realmente pensado por y para el usuario. Esto nos obliga a pensar en las necesidades del cliente y ponernos en su lugar de quienes habitarán el proyecto. De la misma forma, nos exhorta a pensar desde el punto de vista del usuario en la función, la orientación y las dimensiones e incluso del diseño de interiores de cada uno de los espacios. En cuanto a la hipótesis, existen dos tipos que podemos utilizar, que son la hipótesis conceptual, la cual es la formulación de la respuesta tentativa al problema propuesto. Es el eslabón entre la teoría y la investigación. Permite construir un modelo abstracto y expresarnos como arquitectos mediante un formato 100% escrito. La hipótesis debe plantearse con base en los aspectos conceptuales, formales, funcionales, espaciales, estructurales, de instalaciones, de mantenimiento y económicos, que se verán involucrados en objetos arquitectónicos a diseñar. También, por otro lado, tenemos la hipótesis volumétrica, que es el proceso de modelado tridimensional a través del cual pensamos en las limitaciones normativas máximas del emplazamiento
que trabajaremos con fines de definir formalmente nuestra propuesta según la investigación previamente realizada, es decir, el análisis solar, el de viento, nuestro concepto, la capacidad máxima de personas, etc. La zonificación arquitectónica. La zonificación es, como su nombre lo indica, la organización de la ciudad por zonas. Las zonas vienen a ser ciertas áreas de terreno urbano de donde la población vive y funciona de diversos modos, más o menos previstos por los urbanistas. La zonificación en la arquitectura se hace a la misma escala que se está dibujando el terreno. Muchas veces es útil auxiliarse de papeles cortados con áreas similares en la que se requiere en cada ambiente papeles que se van colocando sobre el dibujo del terreno. El esquema arquitectónico. Se trata de aquellos dibujos o planos escalas que forman parte del proyecto arquitectónico, sea del proyecto básico o sea del proyecto en ejecución. Son los dibujos necesarios para completar la descripción del proyecto. Se realizarán a una escala y un detalle tal que permita la ejecución del material de la obra proyectada. Este tiene 4 tipos, los cuales son la representación programática, que la misma se encarga de que las actividades de un plano arquitectónico se junten y así sea mucho más fácil visualizar todo lo que se tiene como objetivo en una construcción. La representación conceptual, este esquema nos permite a través de gráficos que logremos señalar o que probablemente no aparezca en un sistema de representación constructiva. Esquema de representación espacial, que nos suele ayudar a registrar el espacio con el que contamos, también de lo que lograremos como objetivo principal, modificándolo y haciéndole variaciones para poder corregir en el plano real. El esquema de representación constructiva, acá las personas podrán agrupar los materiales que se permitirán al corto o largo plazo para poder conseguir el objetivo de hacer un edificio. El partido arquitectónico. Es la primera propuesta de la idea de arquitectura, es la intención inicial del proyecto, por así decirlo, donde se muestra por primera vez la apuesta del arquitecto sobre el problema a resolver. En este pueden encontrarse lo que son un conjunto de planos, dibujos, esquemas, textos explicativos para plasmar el diseño de una edificación antes de ser construida. Muchas gracias. Continuando con la ponencia de mis compañeros, vamos a hablar ahora sobre el proyecto arquitectónico, el cual es el conjunto de planos y especificaciones, esquemas, detalles y perspectivas que sirven para llevar a cabo la edificación de cualquier construcción. Esta consta de varias etapas. Estas etapas son, en la primera etapa, nosotros como arquitectos debemos reunirnos con el cliente y escuchar sus necesidades. Habiendo hecho esto, entonces procedemos a ir al terreno a hacer un levantamiento topográfico, el cual lo hace un profesional del área, quien nos suministra esa información para entonces nosotros hacer un estudio del lugar. Habiendo tenido todos esos detalles, entonces procedemos a diseñar en base a las necesidades del usuario, el cual ese diseño será representado a través de un grupo de planos que representan todo el proyecto. Y habiéndolo realizado, entonces ejecutamos un anteproyecto que voy a explicar más adelante y un proyecto ejecutivo. El proyecto arquitectónico no es más que los planos estructurales de cimentación, de estructura, detalles estructurales y memorias de cálculo. También los planos incluye planos de albañilerías, demoliciones, planos de instalaciones hidráulicas, planos de jardinería, entre otros. Ahora, ¿qué es un anteproyecto? Un anteproyecto de arquitectura está conformado por el conjunto de planos o maquetas que explican de manera gráfica el diseño de las plantas, los cortes y elevaciones del edificio. Suelen estar estructurados en diferentes secciones, tienen como misión desarrollar algunas de las características que tendrá el proyecto final como problemas a abordar, son flexibles, es decir, son susceptibles de modificaciones,
son escritos muy breves y una de sus funciones es la clarificación de ideas para su discusión con terceras personas. En el anteproyecto se trabaja mucho con la conceptualización, en explicar al cliente cuál ha sido el proceso para llegar a esa solución. También se trabaja mucho con las plantas arquitectónicas, ya que son el eje guía del diseño arquitectónico y el croquis principal. También se presentan secciones, alzados, plantas y cimentación y drenaje. En la propuesta del anteproyecto también se muestran algunos detalles constructivos para permitir una mejor comprensión de los planos. Se puede agregar detalles arquitectónicos como el armado de losa, columnas o traves. Como les mencionaba, en el anteproyecto se trabaja con las plantas, ya sean de elevación, cortes longitudinal o transversal, plantas de cubiertas y azoteas, cuadros de zonificaciones, cuadros de superficie, una pequeña introducción, planteamiento del problema que estamos solucionando para el usuario y una justificación. Todo eso en base a un objetivo de investigación, una metodología y un plan de trabajo inicial. El anteproyecto hay diferentes tipos de anteproyecto. Está el anteproyecto que son de investigación o exploración y anteproyectos de ley. La investigación sirve para esquematizar las líneas que pretenden desarrollar en el proyecto y permite al investigador organizar sus ideas. Como es una investigación, consta de un resumen, título, introducción, un problema y una justificación, también como la fundamentación teórica, objetivos de investigación, metodología, plan de trabajo inicial y una bibliografía, ya que como en una investigación se exploran varios fundamentos, los cuales se tratan de desglosar en todo el transcurso y desarrollo del proyecto. Entonces, el anteproyecto de investigación es como una presentación, resumen de lo que se está trabajando. Por otro lado, tenemos el anteproyecto de ley, que se utiliza mucho para presentar el proyecto ante las autoridades para su aprobación. Consta de una conceptualización, las plantas arquitectónicas, secciones y plantas de fachada, azotea, cimentación y detalles constructivos. Consta más de planimetrías porque es lo que interesa a las autoridades saber de qué se trata el proyecto, si infringe o no la ley y si protege el ambiente en el que se está proponiendo. Continuando, un proyecto ejecutivo es más que nada la estructuración preliminar de un proyecto que se presenta para la revisión y autorización. Una vez que fue aprobado, adopta el carácter de proyecto. Se parece mucho al anteproyecto de ley, ya que es un documento que se realiza con la única función y objetivo de que sea aprobado. Ya en el proyecto ejecutivo, como el proyecto ya está previamente aprobado, lo que se necesita es tener toda la planimetría y detalles constructivos para que este proyecto pueda hacerse realidad, pueda materializarse. Consta de nombre, antecedente, definición del problema, todos los detalles anteriores que mencionamos en el anteproyecto. Finalmente está la evaluación y crítica. La función del crítico con respecto a la arquitectura es la de separar y hacer distinciones. No más que hacer críticas que destruyan el trabajo del arquitecto, no es eso, sino darle tendencias inherentes por igual limitadas por su propia concepción de la función crítica. Estas tendencias las puede hacer notar por medio de adjetivos como seguro, conservador, frescos, entre otros. La crítica se preocupa generalmente de la evaluación, interpretación y descripción. Existen diversas taxonomías, las cuales se ocupan de los intereses y preocupaciones más específicas. Estas pueden ser interpretadas como los métodos que siguen los críticos para realizar sus comentarios. Otro campo que abarca la crítica es la autocrítica.
que toma lugar cuando el diseñador o el que toma las decisiones se critica a sí mismo. Con esto podemos inferir que la autocrítica no necesariamente es un texto o comentario del resultado final, sino que es un constante cuestionamiento durante el proceso de diseño, que es muy importante. Es una serie de preguntas y respuestas que el diseñador tiene consigo mismo al momento de tomar decisiones para así lograr un resultado prometedor y sobre todo crítico. Es cuanto.